Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Hoy es el día del Señor, un día especial, un día hermoso, maravilloso para cada uno de nosotros. Pero estamos en pandemia, no podemos acudir al templo, pero desde esta transmisión le llevaré la escuela dominical a sus casas. Donde quiera que se encuentren, esperando que la palabra de Dios sea un aliciente y haya una palabra también de esperanza para cada uno de ustedes. Déjenme orar con ustedes y comenzamos esta lección. Bendito Padre Celestial, te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú puedas escuchar nuestros ruegos esta mañana, puedas enseñarnos tu palabra a través de tu Espíritu Santo, esperando, Padre, que la palabra escrita sea un aliciente para nosotros, que la palabra hablada pueda ser de bendición y pueda correr como canal de bendición en la vida de las personas. Mira aquellos que están enfermos, Señor, pon tu mano de misericordia sobre ellos. Por aquellos que están tristes, derrama de tu rica bendición y derrama aceite fresco sobre sus vidas. Pongo en tus manos a los dolientes, aquellos que están pasando, aquellos que están sufriendo, Señor, esta enfermedad. Te ruego que tengas misericordia y en tu misericordia los levantes y les des sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, esta mañana la lección se llama Las abundantes riquezas de Dios en la iglesia, basado en nuestro cuaderno de escuela dominical llamado El Sendero de la Verdad. El texto de hoy se encuentra en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. Quiero leérselos. Dice la palabra: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es la palabra de Dios en esta mañana. Empezaremos a hablar de las abundantes riquezas de Dios en la iglesia. Es una verdad, uno de los temas claves del Evangelio, en las palabras de Pablo, las abundantes riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Una de las cosas muy buenas es saber cuáles riquezas. Tal vez algunos están pensando en la economía y tal vez no están equivocados. Otros están pensando en el poder del Evangelio en sus vidas. También no están equivocados. Hay muchas cosas, hay muchas maravillas que ha hecho la palabra de Dios, que ha hecho Cristo Jesús en nuestras vidas. Nos ha cambiado. Estábamos muertos en pecados y ahora estamos vivificados en el Espíritu. También ciudadanos del reino de Dios, de la gracia de Dios. El conocimiento de Dios, como dice Efesios capítulo 1, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento de Él. Estas palabras, el espíritu de sabiduría, creo que es el Espíritu de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo. Para cualquier hombre, para cualquier mujer, no puede mayor bien es que conozcamos al único Dios verdadero, como dice su palabra, ¿verdad? La vida eterna, la verdadera vida eterna, dijo Jesús, es que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesús, quien fue enviado. Juan 17:3. Bueno, este conocimiento, esta es la revelación de Jesucristo como el revelador de Dios. Nadie conoce a Dios, sino el único Hijo de Dios que vino y lo dio a conocer. Por lo tanto, el mundo tal vez califica de superstición, de locura y de mito las cosas de Dios. Bueno, en las otras sociedades nosotros podemos ver las mitologías griegas, las mitologías romanas y las mitologías persas, pero en este caso, en asunto de Israel, vemos sabiduría, conocimiento de Dios, al Dios verdadero. Tal vez aquellos que no pertenecen al cristianismo y tampoco al judaísmo, estas palabras del conocimiento de Dios pues son locuras, difícil de entender, pero la palabra de Dios es el mismo Jesús, la palabra encarnada. Ellos, dice el 1:15, ¿verdad? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. Algo maravilloso, el Padre de los Espíritus. Cuando el Padre de sabiduría, el Padre de la revelación. Esta sabiduría viene de lo alto. No éramos hijos. Es más, no éramos sabios. Teníamos muchas cosas. Yo cuando escucho hablar a la gente y cuando no tienen un fundamento cristiano, no tienen un fundamento bíblico, ni tienen conocimiento de Dios, divagan en asuntos espirituales, se meten en problemas tremendos, van a ver a los adivinos, van a ver a los brujos, van a ver a toda aquella gente que podía darles un futuro. Revisan su horóscopo antes de salir, qué les depara el futuro. Pero la palabra de Dios dice que a nosotros, los que hemos creído en Cristo, en el máximo revelador de Dios, tenemos conocimiento de Dios y por lo tanto tenemos espíritu de sabiduría. Ahora comprendemos la gracia de Dios. Si vemos la esperanza en Dios, esto es lo maravilloso. Nosotros seguimos esperanzados que Dios ha tomado el control de nuestras vidas, aunque algunas veces nosotros quisiéramos tener el control, ¿verdad? Pero Dios ha tomado ese control y es para nuestro bien. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La siguiente abundante gracia o abundante riqueza de su gracia en Cristo Jesús por medio de la iglesia. La iglesia, esta iglesia cristiana, estas personas que han creído en Cristo Jesús, se han reunido. La iglesia tanto local, la iglesia del Nazareno Jiquipilas, tanto la iglesia universal, la iglesia del Nazareno y de todas las denominaciones que creen en Cristo Jesús. Esta es la iglesia universal donde Dios tiene autoridad en sus corazones. Tienen una esperanza viva, diría San Pedro, ¿verdad? Una esperanza viva, y eso es lo maravilloso de Dios. ¿Cuál es la esperanza que tenemos en Él por medio de la iglesia? Bueno, en realidad
una de las cosas más maravillosas es que tenemos una vida eterna. Esa promesa de vida eterna lo anunció Jesús. Quizás Él se nombró también como el Hijo del Hombre, respetando las palabras proféticas de Daniel, como el Hijo del Hombre. Pero también podemos ver las grandes bendiciones, grandes promesas que Dios tiene, esa esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Tenemos un lugar donde correr, tenemos una palabra donde abrazarnos, tenemos una roca que es más alta que nosotros, donde podemos acudir continuamente. Quizás en nuestra manera de pensar, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, nuestros maestros decían, si tienen problemas existenciales, háganse una idea y sigan esa idea como ustedes la conciben y están concibiendo a Dios. Pues serían palabras filosóficas, pero no palabras de esperanza. Porque el hombre sin Dios, cuando no tiene esa esperanza, tiene muchos problemas, pero problemas grandísimos existenciales que no va a poder hacerse. El hombre sin Dios es como una araña que teje su telaraña, ¿verdad? Parece que esa telaraña estuviera bien fuerte. La araña puede ahí caminar en esa telaraña. Es más, ahí es donde caza y se pegan todos los insectos y todos los otros bichos que pudieran haber ahí como pequeñas lagartijas. Y ahí come y ahí está bien, hasta que venga un viento fuerte, hasta que venga una lluvia fuerte, o hasta que pase un ser más grande y pueda romper la telaraña, entonces se acabó todo. El hombre sin Dios es como la telaraña que se hace, ¿verdad? Nosotros podemos armar nuestros propios pensamientos, pero si olvidamos la riqueza de Dios en nuestras vidas como iglesia, como cristiano, entonces armamos nuestras propias ideas, nuestras propias telarañas, pero un día van a venir las adversidades, un día van a venir las tempestades y todo se va a romper, todo se va a acabar. Necesitamos tener una esperanza, una promesa eterna, pero la esperanza del que se cree segura, firme, ancla del alma. Eso es bonito, ¿verdad? Tener un ancla donde agarrarse, la roca que es más fuerte que tú, que es más alta que tú. En realidad, esta palabra debe ser concreta. Y por muchos años, quizás hoy el cristianismo, nosotros decimos que está sufriendo estragos en el mundo, pero en realidad el cristianismo ha crecido en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús. El cristianismo era realmente muy pequeño, diminuto. En los tiempos de los apóstoles, el cristianismo era algo sencillamente muy pequeño. Tal vez diríamos que ha llegado el fin del cristianismo. El cristianismo nadie lo va a destruir hasta que venga el rapto de la iglesia. Entonces el cristianismo dejará de ser. El cristianismo sigue siendo fuerte. Dice la palabra de Dios que ni las mismas puertas del infierno prevalecerán contra el cristianismo. Sí han venido luchas y van a venir luchas y van a venir mentalidades y van a haber pensamientos de diferentes en asuntos filosóficos, pero no podrán destruir el cristianismo, porque el cristianismo son las riquezas de Dios. Dice la palabra de Dios que el mismo Logos eterno bajó para darnos esa gran esperanza, una riqueza de gloria. Quizás para nosotros, ¿qué riqueza abundante tiene el Padre para nosotros? Es imposible pensar en Cristo aquí y ahora sin su iglesia. Algunas veces nosotros estamos pensando que si no estamos nosotros la iglesia, estoy hablando de la iglesia universal, y en ella también va a englobar la iglesia local, ¿verdad? ¿Será que pudiera hacer algo Cristo sin su iglesia? No puede. Y no porque solamente lo digo, no con el concepto todopoderoso de Dios, ¿verdad? De ninguna manera estoy metiéndome en esos asuntos. Pero necesita al hombre
necesita al hombre, a su iglesia, para poder llevar esta riqueza de gloria a las demás naciones. Tanto Cristo no puede sin su iglesia, pero si la iglesia no puede también sin Cristo. El hombre no puede sin Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo y la iglesia hacen un cuerpo. Hacen un cuerpo. Cristo es la cabeza. Entonces, un pueblo que se llama iglesia, esa iglesia universal, esa iglesia mundial, con un registro histórico riquísimo. Tenemos muchas historias desde el tiempo de Jesús, desde el tiempo de San Pablo, desde el tiempo de los emperadores, los grandes cristianos que recibieron y soportaron la persecución. Hasta el día de hoy tenemos historias magníficas. Tenemos un presente fresco hoy. Somos más de 1.000 millones de cristianos en el mundo. Maravilloso, maravilloso. Pero también tenemos un porvenir seguro y glorioso. Tal vez algunos hoy están diciendo, no, pastor, es que la iglesia está declinando, está acabando. Hermanos queridos, la iglesia cristiana, Cristo está haciendo un tremendo trabajo día con día en su iglesia, y está haciendo un tremendo trabajo juntamente con la iglesia y su gran Espíritu Santo, convenciendo al mundo de pecado, y nos ha llenado de sabiduría de Dios para poder hacer cosas maravillosas. El poder de Dios es tan grande, el poder de Dios es maravilloso, que es un poder increíble, un poder especial. Tal vez algunos dicen, es que en el tiempo de los apóstoles todo estaba fácil. No, hermano, no estaba fácil. No lo tenían fácil, lo tenían bien difícil. Todos los grandes mártires murieron por amor de Cristo y no lo tuvieron fácil. Hoy la iglesia está preparada y nos hemos preparado para este tiempo, para demostrar el poder de Dios en este tiempo. Los apóstoles se prepararon para el tiempo de Nerón, Vespasiano y todos estos emperadores que hicieron mal a la iglesia. Pero en realidad este es nuestro tiempo. Vendrán nuevos pastores que harán un trabajo extraordinario, porque la iglesia tiene un porvenir glorioso. En Cristo somos más que vencedores. Así que el poder extraordinario no es humano. El poder extraordinario de la iglesia viene por la fe, por el cual es el don de Dios. El Padre es la fuente de poder. Es para honra y gloria de Dios, no es para la iglesia. La iglesia trabaja para honrar al Padre, pero también es un poder transformador. Esto es lo maravilloso de la iglesia. Esto es lo maravilloso de ese poder que mueve la iglesia. Es un poder transformador. Perdón. Dice la palabra de Dios que el que resucitó al Señor Jesucristo nos resucitará. El que tuvo poder para resucitar al Señor Jesucristo, ahora nos ha dado poder también a nosotros. Qué maravillosa palabra, ¿verdad? Porque en realidad, versículo 21 del capítulo 1 de Efesios, sobre todo principado y autoridad y poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia. Le dio poder a la iglesia, dice la palabra. Así que el que resucitó, un poder transformador maravilloso. Así que, amada iglesia, usted y yo estamos aquí ahora en la iglesia local, pero también pertenecemos a la iglesia universal. Esta iglesia maravillosa es la que tiene que recibir ese poder. Dios ha dado abundantes riquezas en Cristo Jesús, las riquezas de Dios para nosotros, para la iglesia. Así que
Una de las grandes cosas que no se puede comprar con dinero es la vida eterna. La vida eterna no se puede comprar con dinero, pero ese es tuyo. Desde el momento que has creído en Cristo Jesús y fueron lavados tus pecados y sellados con el Espíritu Santo tu vida, tú ya eres también ciudadano del reino de Dios. Así que esas sobreabundantes riquezas, y sin embargo, en una pequeña medida la aprovechamos nosotros. Hay muchas cosas. Nosotros decimos que tenemos un Dios pero muy grande, y algunas veces no ocupamos esas riquezas de Dios para nuestras vidas. Si tenemos un Dios grande, creamos también en ese Dios grande y hagamos cosas grandes también para el reino. Bueno, ¿qué hizo Dios en Cristo en favor de la humanidad? Uno, dio a su Hijo para salvación. En Cristo somos salvos. Cristo es el primero y el mayor don de Dios dado a la humanidad. Dios nos regaló a su Hijo, nos lo dio para que todas las riquezas, ¿cuánto valía Cristo Jesús? ¿Cuál era el valor que tenía delante de Dios? Era todo lo que tenía. Y Él dijo, tomen todo, esas riquezas maravillosas. Es el Hijo de Dios para ti, para perdón de pecados, para salvación de tu vida. Así que en Cristo Jesús nos dio al único reconciliador, al único redentor, el que te traerá a casa otra vez, el que te va a redimir, el que te busca, el que te encuentra, el que te trae, transforma y te da un hogar en ese cielo maravilloso. Así que Dios dice que lo constituyó cabeza de la iglesia. Si la iglesia es un cuerpo, entonces tiene una cabeza, y esa cabeza se llama Cristo Jesús. La ciencia ha descubierto que también nosotros, cuando nos morimos, pega algo aquí en el corazón. Pero algunas veces ese corazón no se para. Algunas veces tenemos muerte cerebral, nuestra cabeza muere primero y dice está vivo, pero tiene muerte cerebral, quiere decir que él ya está muerto, su corazón sigue latiendo, pero él ya está muerto. Si vemos esto, que Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia, si nosotros como iglesia olvidamos las abundantes riquezas de Dios, que es en Cristo Jesús, y olvidamos a Cristo Jesús, entonces podríamos tener muerte cerebral. Acabaríamos. Hermanos queridos, así que el Señor Jesús nos llama a que sigamos bajo sus alas, a que sigamos pegados al tronco, a la vid verdadera, que tomemos muchas riquezas que Él tiene para con nosotros. Yo sé que Dios tiene algo para ti. Yo no sé por qué le estás pasando, por qué situación estás pasando hoy, pueblo de Dios. Pero yo quiero decirte que la iglesia tiene muchas riquezas en Cristo Jesús. Escuchará tu oración y te dará sanidad. Y no te costará un peso, costará mucho dinero esa enfermedad, esa medicina para esa enfermedad. Pero Dios es tan maravilloso. Puede ser un tremendo milagro en tu vida. Te va a levantar y te va a sacar del lodo cenagoso donde estás, porque Dios es poderoso para hacerlo. Así que esas abundantes riquezas de gloria de Dios para ti están disponibles en Cristo Jesús. Está disponible para la iglesia universal y la iglesia local. Tómate de la mano de Dios. Acércate a Dios. Pon tu mano en tu corazón. Dile en este día, que lo necesitas. Dile en este día que quieres tener un encuentro con Él. Dile a tu Redentor que te regrese a casa, que te vuelva a comprar, que te traiga, que libere,
que te saques donde estás, de las drogas, del alcohol, que te saques de donde tal vez estás endeudado. Yo no sé en dónde estás sumido, pero hay abundantes riquezas de Dios para ti, para la iglesia. Dios quiere hacer una obra maravillosa en tu corazón. Quiero orar contigo en este día. Oremos al Señor. Padre celestial, esta palabra me dice que yo, iglesia, tengo audiencia contigo. Tengo beneficios por medio de Cristo Jesús. Padre, oro por aquellos que están pasando por una situación muy difícil de enfermedad. Ten misericordia de ellos y envíales bálsamo santo desde los cielos. Por aquellos que están pasando por una crisis económica, papá, si somos herederos de las abundantes riquezas de Cristo Jesús, te ruego que tengas misericordia y envíes bendición a su vida, a su casa, a su economía. Mira aquellos que están angustiados, abrázalos, dile que tú estás ahí. Pon tu mano de misericordia sobre tu pueblo y ayúdanos a entender, papá, que también nosotros somos canales de bendición. El cuerpo de Cristo llevando estas riquezas. Ayúdanos a llevar estas riquezas a los que lo necesitan. Bendito Padre, que tu nombre sea glorificado. Derrama aceite fresco sobre el que está enfermo. Levántalos. Acuérdate, papá, de aquellos que aman tu obra y ofrendan con amor y diezman con amor. Recibe su ofrenda, recibe sus diezmos, recibe la aportación que dan, Señor, a tu reino y bendícelos. Que nunca falte bendición en casa, que haya comida, que haya para los gastos. Señor, cuida el trabajo, guárdanos de todo mal. Te pongo en tus manos a tu familia, a tus hijos, guarda sus casas, echa fuera al secuestrador, echa fuera al ladrón, protege a nuestros hijos, pon escudos alrededor de ellos. Muchas gracias, papá, por todo lo que tú has dicho. Ruego que pongas tu mano de misericordia sobre tu iglesia. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde, amada iglesia. Seguimos orando por ti. El pueblo no se ha olvidado. Nosotros tenemos una guardia de oración que está orando por ti, que está orando por tu familia. Levántate en fe y di que tienes abundantes riquezas de Dios para ti, para tu vida, para tu familia. Dios te bendiga y te guarde.